Cuando hablamos de la oposición derribando la puerta abierta, por así decirlo, y diciendo que vamos a regresar a Rusia, no es realmente sorprendente. Los georgianos no necesitan que se les diga cómo no volver al redil ruso. Lo que está ocurriendo es una exasperación artificialmente fabricada, sensacionalismo y radicalización. Dado el escenario geopolítico y geoeconómico que se está desarrollando ante nuestros ojos, creo que el occidente colectivo está perdiendo terreno. No ha proporcionado nada sustancial y solo está causando problemas e incrementando la amenaza existencial de Georgia debido a estas narrativas. Hola a todos. Soy Pascal de Estudios de Neutralidad y hoy tengo conmigo a Georgi Lasha Kazradze. Lasha es un analista de relaciones internacionales que trabaja en los Estados Unidos como oficial de enlace para la Universidad Estatal de Sukhumi, en Georgia. Actualmente está de vuelta en su hogar en Georgia, y dado que han sucedido muchas cosas en esta pequeña nación caucásica en los últimos 2 meses, especialmente después de la aprobación de la nueva ley de ONG, pensé que era hora de una actualización. Así que Lasha, bienvenido de nuevo al programa. Es genial estar de vuelta, Pascal. Gracias. Lasha, estás en Georgia en este momento y has estado investigando, especialmente sobre el estado de ánimo actual y la situación política. ¿Puedes darnos un resumen? ¿Cómo es Georgia en este momento a nivel político? Sí, absolutamente. Entonces, estoy en Tiflis y es encantador aquí. A pesar de todos los problemas políticos y económicos que enfrenta el país, todavía hay un encanto cultural que Georgia siempre ha tenido, lo cual atrae a los forasteros. Debo decir que estoy disfrutando mi estancia aquí. Al mismo tiempo, estoy observando de cerca la realidad sobre el terreno. Pascal, la impresión que he tenido hasta ahora, habiendo estado aquí casi un mes, es que hay una cierta estabilidad social y política que la sociedad está disfrutando. Creo que esto se debe a las políticas del gobierno actual. Me sorprendió mucho porque cuando estuve aquí antes del COVID, hace unos 6 o 7 años, no tuve la misma sensación. Era más caótico y problemático en ese entonces. Políticamente, la ciudad estaba en caos. Esa es la sensación que tuve. Pero esta vez hay estabilidad en la ciudad. Hay una cierta cantidad de turismo. La gente parece estar ocupada con sus vidas diarias y ocupándose de sus propios asuntos. Esa es la sensación que tengo. Claro, hay frustración con la política, la economía y el desempleo. Pero en general, hay una sensación colectiva de que los georgianos prefieren esta situación actual a lo que podría haber sido la alternativa. Por ejemplo, considerando la crítica occidental contra las políticas del gobierno actual respecto a la llamada ley rusa sobre las ONG que impulsaron y adoptaron en el Parlamento. Sabes, cuando todo ese proceso estaba teniendo lugar, comparativamente hablando, lo que está sucediendo hoy es una diferencia abismal. Para mi sorpresa, ese fervor político ha disminuido y la sociedad ha seguido adelante. Esa es la sensación que se tiene. A través de mis conversaciones con expertos locales, tengo la misma impresión. A menos que seas un miembro de la oposición radical o un ciudadano insatisfecho, lo cual entiendo completamente, yo sé que hay muchos de ellos y razones para estar insatisfecho. El desempleo sigue yendo al alza. There is reasons to be dissatisfied. Unemployment is still high, and Georgia has its own sort of standard, same. Georgia tiene sus propios problemas estándar: economía, política, etc. Expertos, periodistas y analistas tienen una visión mixta de lo que está sucediendo en el país. Todos están anticipando las próximas elecciones parlamentarias en octubre, específicamente el 24 de octubre. No he visto a nadie decir que necesitamos cambiar el gobierno o derrocarlo. En cambio, la gente dice que tiene que haber algún equilibrio político.
El gobierno de coalición tiene que oponerse para que no tengamos un régimen autocrático de partido único formándose. Autocratic regime forming. But I have not heard people say, this government has. Pero no he escuchado a la gente decir que este gobierno tiene que irse completamente o que necesitamos derrocarlo porque es inaceptable. Hay una sensación de que se están manteniendo en un punto intermedio. Quieren una mezcla de estabilidad con pequeños cambios en el Parlamento. Por ejemplo, un gobierno de coalición podría equilibrar al gobierno actual, que es bastante democrático. Si habrá oposición legislativa a través de un proceso democrático, estoy totalmente de acuerdo. Pero de nuevo, no he visto analistas o expertos decir que este gobierno tiene que irse y que necesitamos adoptar algún tipo de política radical de cambio. Of change. Last time we spoke was right when this NGO law. La última vez que hablamos fue justo cuando se aprobó esta ley de ONG. Lo que vimos en los medios occidentales fueron personas en las calles ondeando banderas europeas y protestando. Decían que este es un gobierno draconiano que intenta acercarse a Rusia y que Georgia está siguiendo el camino ruso. Luego tuvimos a su presidenta, esa señora nacida en Francia, que intentó intervenir y se presentó como proeuropeísta, afirmando que el Parlamento de Georgia está siendo draconiano. Hemos visto estas imágenes. ¿Cree que las personas que pueden ser movilizadas para protestar representan solo una pequeña facción de la población de Georgia? Si es así, ¿quiénes son las personas que protestan y quiénes probablemente no estarían de acuerdo con su descripción? Sí, ciertamente no estarán de acuerdo con mi representación. Estas son las personas que son. En primer lugar, apoyo plenamente a los jóvenes que salen a las calles y expresan su descontento con cualquier gobierno. Respeto a las generaciones jóvenes. Cuando expresan su descontento con el sistema político, no veo nada malo en eso, especialmente en una sociedad democrática. Aquí en Georgia, sin embargo, ese no ha sido el caso. Creo que una de las razones por las que se impuso esta limitación al sector de las ONG es precisamente porque hay un radical extremadamente estigmatizado en esta protesta. No están exactamente protestando por problemas económicos o cuestiones políticas y sociales. Básicamente repetían la frase, la ley rusa, no queremos volver a Rusia. Eso fue una buena indicación de que esto venía de afuera. Para contrastar lo que ellos decían y lo que yo estoy diciendo, hay poco sentido, no un sentido significativo, de que Georgia esté volviendo al redil de Rusia. Un mero obecentera es nido que no mofo through usarity cordial a ser resort break they know. Pero colectivo sigue siendo un crowd ratio o capaz de ser. Collective sense is still very much wary of Russia, of what Russia is capable of. In other words, the Georgianness, if you will. En otras palabras, la visión tradicional georgiana de Rusia es que tiene la capacidad de reinvadir Georgia. Este sentido colectivo siempre ha estado presente en la sociedad georgiana. Entonces, cuando la oposición afirma que Georgia está volviendo a Rusia, no es realmente sorprendente. Esto no es nada nuevo. Los georgianos no necesitan que se les diga cómo no volver al redil ruso. Lo que está ocurriendo es una exasperación, sensacionalismo y esa caricatura artificialmente fabricados. Quiero del mundo usa esta palabra y odio usarla, pero no puedo encontrar una mejor. Básicamente es una radicalización de lo que ya es obvio dentro de la sociedad georgiana, lo que ha sido obvio durante siglos desde la ocupación de Georgia por parte de Rusia. Entonces, cuando hablamos de que este gobierno en particular se despierte un día y elige volver bajo la influencia de Rusia, eso simplemente no es cierto. Es una narrativa engañosa, ¿verdad? Es solo una historia simplista para alimentar a las poblaciones occidentales, porque no tienes relaciones diplomáticas con Rusia, ni siquiera ahora. Not only that, but
No es solo eso, sino que bajo este gobierno actual, estos procesos habían comenzado antes de que tomaran estas decisiones y finalizaran estos contratos con la UNAUE, como el acuerdo de asociación y el viaje sin visa. Sucedió bajo este gobierno. Sí, el proceso había comenzado bajo Saakashvili e incluso antes argumentaría bajo Shevardnadze, pero este gobierno lo finalizó. Entonces, no hay evidencia específica para decir que este gobierno está llevando al país a los brazos de Rusia. Ahora, aquí hay algo increíble que escuché hace un par de días de los miembros de la oposición. Ahora están diciendo que nunca han afirmado que los empresarios y emprendedores georgianos o la economía georgiana no deberían interactuar con la economía rusa. También están diciendo que los georgianos no deberían vender vino a Moscú ni sus aguas minerales a Rusia. Así que ahora dicen que nunca han dicho eso. Hubo un programa de televisión que recopiló todas las negaciones y ejemplos de críticas de la oposición que exigían radicalmente que el gobierno actual dejara de comerciar con Rusia. Y ahora dicen que nunca han dicho nada de eso. Se presentan al público afirmando que apoyan el comercio abierto con Rusia. ¿Qué tiene de malo? ¿Ves este cambio de postura y esta hipocresía? Pero esto es algo que los georgianos siempre han vivido. El problema recién de influencia de las narrativas occidentales. En otras palabras, si a los georgianos se les deja solos y se les da autonomía estratégica o flexibilidad estratégica, creo que las cosas se calmarán por sí solas. Los georgianos se darán cuenta de que la paz y la estabilidad son mejores y se centrarán en sus propios asuntos y en encontrar formas de ganarse la vida. Sin embargo, cuando las narrativas radicales entran en la sociedad, cuando se empiezan a ver divisiones políticas y una mayor estigmatización de sus miembros. Y es entonces cuando empiezas a ver una situación que podría llevar a una guerra civil. Y eso es muy triste porque está fabricado artificialmente. Si se les dejara en paz, no puedo enfatizar esto lo suficiente, la gente simplemente viviría sus vidas. Por supuesto habrá desacuerdos y diferentes opiniones sobre el gobierno actual, pero eso está bien. Simplemente seguirán adelante y vivirán en paz. Se ocuparán de sus propios asuntos y encontrarán la manera de ganar el próximo dólar para mantener a sus familias. Pero ese es el problema, porque Georgia ahora está prácticamente atrapada entre la espada y la pared. Por un lado, como dijimos, nadie necesita enseñarle a Georgia cómo evitar caer en el redil ruso. Incluso el partido Sueño Georgiano entiende que ir en esa dirección no es una opción. Por otro lado, los europeos y los estadounidenses están muy descontentos con Georgia por no saltar lo suficientemente alto. Es como si dijeran, no estás haciendo lo suficiente de lo que te decimos que hagas, necesitas hacer más. Personas en ciertos think tanks en Washington hablan de esto oficialmente. Creen que Georgia necesita abrir un segundo frente contra Rusia, un segundo ariete. Pero Georgia ha dicho oficialmente, no queremos hacer esto. Esa es la diferencia con Ucrania. En Ucrania, el proceso político cambió en 2014. Inicialmente había alguien que decía, no vamos a hacer eso, vamos a mantenernos en un punto intermedio. Pero luego, alguien más estuvo dispuesto a seguir ese camino y convertirse en un ariete. El peligro ahora es que algo así pueda ser fabricado de nuevo. Si eso no es posible, el lado de la OTAN podría aumentar tanto la presión, comenzando con sanciones, que estos procesos internos se calienten y creen la inestabilidad necesaria para cambiar las cosas. En los últimos años, hemos aprendido que a Occidente no le gusta Rusia y la odia bastante. Tampoco le gustan los neutrales. No le gustan los que no siguen el juego. Así que esos son objetivos secundarios. Me parece que Georgia en este momento tiene una diana de objetivo secundario. Según tus discusiones, ¿cómo crees que la gente está tratando de lidiar con este problema?
people try to deal with this problem? No, I want to second everything you just said. No, quiero secundar todo lo que acabas de decir. También quiero darle un toque geopolítico. Georgia es un país suave y positivo, un microcosmos de lo que está ocurriendo entre Occidente y Rusia. Es solo un pequeño espacio donde ese desacuerdo se manifiesta en esta diminuta nación. ¿Te refieres internamente, dentro del proceso político local? In a local political process in Georgia. En el proceso político local en Georgia, vimos el lado feo de eso desarrollarse en Ucrania. También vimos los primeros signos de ello en 2008 en Georgia, que fue el primer país en estar en el extremo amargo de ese palo político. En 5 días, todos se olvidaron de ello. Una cosa de la que estoy contento es que el gobierno actual evitó una tragedia similar nuevamente, que habría sido olvidada en 6 meses. Para entonces, los georgianos podrían no haber tenido su república más. Así que solo el hecho de que hayan intentado evitar que una tragedia así se repita merece crédito. Ahora, con la situación geopolítica actual, sigo aferrándome a mi argumento principal aquí. Continuing to cling to my principal argument here. Russia has warned, Putin has warned, that any Rusia ha advertido, y Putin ha advertido, que cualquier intento de repetir una revolución de las rosas en Georgia será respondido con dureza por parte de Rusia. Quiero decir, estoy parafraseando, pero la esencia es que Rusia no se quedará de brazos cruzados y permitirá que vuelva a suceder. Número 1. ¿Cómo manejará Rusia? Esto es algo que podemos discutir. ¿Será militar o, lo más probable, una incursión o invasión militar una vez más? Esperemos que eso no suceda. Número 2. Estados Unidos y el Occidente colectivo no tienen muchas opciones aquí. Este no es el Estados Unidos que vimos en 2003 antes de eso, o poco después del colapso de la Unión Soviética. Ya no es una América unipolar. This is no longer this unipole America. And this is a very important aspect, in my opinion. Y este es un aspecto muy importante, en mi opinión. A un nivel fundamental, si hacemos esta pregunta difícil, ¿qué harán si Georgia se vuelve recalcitrante y dice, ¿sabes qué? No nos importa, no queremos guerra. Ahora tienes a Rusia al norte, ¿verdad? Es mucho más fuerte y poderosa de lo que era antes de 2008. Así que solo podemos imaginar cómo, aunque está ocupada con Ucrania y los analistas dicen que está aceptando muchos cambios regionales, eso no es suficiente para evitar Rusia en Georgia. Not to prevent another color revolution in Georgia. Let's remember when Russia was down on its knees. Recordemos cuando Rusia estaba de rodillas. Aún así logró llevar a cabo una guerra brutal con Chechenia en los 90. También logró invadir Georgia en 2008 y básicamente decirle a Occidente, miren, ¿qué están haciendo? Este es mi patio trasero. Este es mi espacio geopolítico. Cualquier conversación sobre la entrada de la OTAN en el Cáucaso del Sur es inaceptable. Esa es una línea roja, igual que con Ucrania. Entonces, en términos actuales, ¿qué va a hacer Washington ahora? Sí, se puede fabricar una agitación política. Y sí, Georgia se dividirá y probablemente habrá una guerra civil. Físicamente, Georgia podría convertirse en un estado residual, ¿verdad? Physically, Georgia might be turned into a rump state, right? The worst case scenario, right? In terms of Russia. El peor de los casos, ¿verdad? En términos de la invasión militar de Rusia y demás. Pero, honestamente, creemos que Estados Unidos va a lograr algo si el Occidente colectivo decide embarcarse en ese camino, porque al final del día no lograron proporcionar garantías de seguridad a Georgia. No hay OTAN para Georgia. Seguiré diciendo esto. Nunca ha habido una perspectiva realista de membresía en la OTAN para Georgia, lo que significa que nunca ha habido una garantía de seguridad de Estados Unidos para Georgia. Eso significa que Georgia sigue siendo un estado vulnerable, una nación pequeña y diminuta que puede ser invadida desde cualquier dirección. Y eso deja a Georgia a valerse por sí misma. Necesitan idear un plan para evitar una invasión de Rusia y evitar la agitación política fabricada por Occidente. Esto incluye importaciones o exportaciones ideológicas de Occidente
y narrativas parasitarias que han mantenido a la sociedad georgiana al borde de un precipicio. Así que tienes una invasión de poder blando, de naturaleza propagandística, frente a una invasión de poder duro rusa que Georgia ha intentado evitar. Irónicamente, una respuesta mucho más simple y obvia se encuentra entre Tiflis y Moscú. No antagonizar a Moscú. Es tan simple como eso. No caigan en las provocaciones de poder blando del occidente colectivo y las cosas estarán bien. It's quite interesting because that's the Finnish lesson. Es bastante interesante, porque esa es la lección que Finlandia olvidó. Esa es la lección que Finlandia aprendió y la estrategia que usó durante la Guerra Fría, que ahora han abandonado por completo. Pero tienes toda la razón. Lo que también vemos es que para la OTAN y el occidente colectivo, es mejor tener un proxy que no sea parte de la alianza, porque puedes usar eso. Los miembros de la OTAN en sí mismos no son útiles en términos de intentar luchar una guerra caliente, porque eso es lo que quieres evitar, ¿verdad? Así que necesitas un aliado externo. Ucrania está realmente en lo peor de ambos mundos, y me siento extremadamente apenado por ellos. Pero en términos de mantener a raya a ambos lados, la neutralidad no se trata de hacerse amigo de todos. Se trata de darle a todos el dedo medio y que lo acepten. Entonces, ¿cómo aplicarías eso a Ucrania? La situación actual es bastante diferente. La gran diferencia con Ucrania es: A. No hay guerra, no hay combates duros. B. Los rusos no incorporaron realmente Abjasia y Osetia del Sur a su territorio estatal, ¿verdad? Hicieron eso con Ucrania porque tenían que hacerlo, pero no lo hicieron con Georgia. Entonces, todavía hay espacio para negociar algo. Hay algo que se esté moviendo en esa dirección. La respuesta de Rusia a ese problema no fue aceptar el referéndum de Abjasia como un gesto de reciprocidad hacia Tiflis. Esto fue para reconocer y apreciar la negativa de Georgia a participar en sanciones contra Rusia o abrir un segundo frente contra Rusia. Sin embargo, en 2008, Rusia sí reconoció a Chimbali y Abjasia como estados independientes. Probablemente ni siquiera querían hacer esto ellos mismos. Ya puedo escuchar a algunas de las fuerzas políticas radicales en Georgia llamándome de todo. Pero sea como sea, la idea de que Rusia quiere ocupar Georgia, continuar conquistando Georgia y luego colocar sus fuerzas en Tiflis o áreas circundantes en Georgia, no creo que sea el caso. I don't think that's the case. I don't think Russia is in mood for that right now. Will it go that far? Yes. No creo que Rusia esté de humor para eso en este momento. ¿Llegará tan lejos? Sí, si la situación cambia drásticamente en contra de Rusia. Por supuesto lo haría. No hay duda al respecto. Pero en términos de ocupación a largo plazo de Georgia, eso es lo último que Rusia quiere ahora. Como resultado de esta política pragmática, Rusia está desacelerando y mostrando su lado suave, señalando que puede tener lugar una conversación entre Tbilisi y Moscú. Todavía queda un largo camino por recorrer, pero hay algunos pasos que Rusia ha tomado. Por ejemplo, la negativa a reconocer este referéndum sobre el régimen de facto en Moscú. Sukhumi lo exigió y ellos se negaron. Dijeron que no porque aprecian lo que Georgia ha hecho hacia Moscú en términos de implementar políticas pragmáticas. Entonces puede haber un diálogo, puede haber una plataforma común basada en los intereses de seguridad nacional de ambos estados. Por cierto, esta frase clave, seguridad nacional, ha sido relegada a los márgenes. Cuando escuchas al colectivo occidental, no están hablando de estas cosas. No es para requires todo ese interés sobre su seguridad nacional. Para ellos, el interés de seguridad nacional es una política extremadamente normativa e idealista. Sabes, todos son oligarcas y todos son corruptos. Y ya sabes, a menudo se mencionan los derechos humanos y los derechos de las ONG. Pero detrás de eso no hay sustancia. ¿Dónde está la garantía de seguridad nacional que se ha prometido a Georgia durante los últimos 30 años?
No se encuentra en ninguna parte porque no pueden proporcionarla. A un nivel fundamental, entienden que no pueden entrar y convertir el Cáucaso del Sur, por mucho que lo intenten, históricamente incluso, en una especie de trampolín contra Rusia. No pueden convertir a Georgia en un estado paramilitar con una guerra perpetua contra Rusia, una especie de jungla del Cáucaso del Sur con resistencia constante contra Moscú. Simplemente no va a suceder porque, irónicamente, Rusia evitará que eso ocurra para proteger sus propios intereses. Entonces, al final del día, la pregunta es, ¿qué van a hacer? Correcto. Vemos ahora, a principios de julio, el 3 y 4, hubo una gran reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kazajistán. Puedes ver cómo este antiguo ámbito euroasiático, este espacio euroasiático, está cambiando y uniéndose. Y por cierto, todo el espacio geopolítico del Cáucaso Sur ha sido un tema de mucha discusión desde diferentes perspectivas. ¿Hacia dónde se dirige el espacio geopolítico del Cáucaso Sur? ¿Hacia dónde se dirige? Y la respuesta es básicamente mantenerse alejado de todos los problemas y participar en la geopolítica introspectiva con Rusia. Estados Unidos, la Unión Europea, China, Turquía y las potencias regionales entrarán y harán negocios dentro del espacio del Cáucaso Sur. Utilizarán su ubicación geopolítica para ganar dinero y financiar proyectos geoeconómicos adicionales. Se involucrarán en beneficios geoeconómicos mutuos que estos oleoductos, establecidos desde principios de los años 90, ofrecen el potencial para. Esta es la forma y los contornos que se pueden ver hoy en la región. Toda esta narrativa occidental se está volviendo vieja, para ser perfectamente honesto contigo. Las personas que realmente lo están observando de cerca se dan cuenta de que nunca ha habido nada sustancial detrás de ello. Solo han sido narrativas. Crecí en los Estados Unidos y entiendo que esto es parte de la política de gran poder. La Unión Soviética tenía este tipo de propaganda. Rusia actualmente tiene este tipo de propaganda. Pero la más poderosa es este momento unipolar cuando Estados Unidos usó propaganda para actuar como un gorila de 500 libras en una tienda de porcelana, justificándolo a través de narrativas neoliberales e idealistas con muy poca sustancia detrás de ellas. Creo que mucha gente está llegando a la conclusión de que esto ha sido solo palabras vacías. Porque si lo miras, sí han gastado $6,000 millones en Georgia en los últimos 30 años. Pero ¿qué ha obtenido Georgia de eso? Sí, el reconocimiento de la no reconocimiento de las regiones separatistas por parte de la Unión Europea y los Estados Unidos, por lo cual el pueblo georgiano siempre estará agradecido. Legitimidad política para Georgia, sí, genial. Pero en términos de la política de industrialización de Georgia, desarrollo y lo más importante, provisión de garantías de seguridad, Georgia no ha visto ningún éxito en ninguna de esas categorías. Y ahora, además de todo eso, hay un creciente sentimiento de que está siendo utilizada como un arma contra Rusia para implementar este odio colectivo occidental hacia Rusia. Bien, ustedes se dicen entre sí, luchen. Pero ya sabes, usar el Cáucaso del Sur y este pequeño estado empobrecido como arma, especialmente cuando aumenta una amenaza existencial para Georgia, ¿cómo puedes justificar eso? La forma en que quieren justificarlo es imaginando el mejor escenario posible. Si estallara un conflicto y Georgia se convirtiera en un estado conflictivo, al igual que Ucrania, habría una guerra continua y perpetua contra Moscú. Occidente nos daría un par de cohetes aquí y allá y nos diría que lucháramos contra la malvada Rusia. Pero si esta malvada Rusia entrara en Georgia, tomaría Tiflis en un par de días. Esto no es Ucrania. Odio decirlo, pero tengo un enorme respeto por el ejército georgiano, entrenado por Estados Unidos. Roten road to alla sectors menis. Då samnaps eres. Mobitrithin brayful pragdalase.
Si eso sería store, sería filtro, repolver. the end of the Georgian Republic. Plus, NATO already Además, la OTAN ya ha agotado sus recursos en Ucrania. No hay más que puedan dar a Georgia en este momento. Así que incluso esa opción está fuera de la mesa. is off the table. That's an Like, a excellent lot of point. Yes. missiles. They're struggling to provide Ukraine with weapons. Ese es un punto excelente. Están teniendo dificultades para proporcionar armamento a Ucrania ahora. Así que absolutamente, Georgia está en una situación imposible a menos que mire introspectivamente y encuentre respuestas dentro de sí misma. Con suerte, tanto la sociedad como el sistema político, el gobierno, se darán cuenta del sentido compartido de peligro al que realmente se enfrentan. Yeah, the problem is that historically speaking, neutral El problema es que, históricamente hablando, los países neutrales, vamos a considerar a Georgia como neutral por un momento, aunque nunca ha declarado su neutralidad, tienen éxito en mantener ese estatus, o en permanecer neutrales cuando el clima geopolítico general es relativamente estable. Por ejemplo, Suiza en 1815, cuando la situación se volvió más cooperativa, y Austria en 1955, cuando las grandes potencias decidieron evitar el conflicto nuclear, marcando el comienzo de un periodo de distensión. Sin embargo, los países neutrales son menos exitosos cuando las grandes potencias aún están en conflicto, como se vio con Laos y Camboya durante la Guerra Fría. fight it out. Laos and Cambodia in the Cold War, Ukraine right now in 2022. En este momento, en 2022, la decisión fue resolver el conflicto en el campo de batalla, y Ucrania se convirtió en ese campo de batalla. Los estadounidenses también pudieron convertirlo en eso. Entonces, la pregunta para Georgia en ese caso es, ¿cómo mantener suficiente unidad política para seguir ese camino y disuadir tanto ideológicamente a Occidente como militarmente a Rusia? Aunque no creo que Rusia necesite disuasión, lo que se necesitaría con Rusia es un marco común para el pensamiento de seguridad en el Cáucaso. For security thinking in the Caucasus. Correct. Well, first of all, Bueno, en primer lugar, con el concepto de neutralidad para Georgia, Suiza tenía una neutralidad armada, ¿correcto? Georgia no puede permitirse eso. Primero, tiene que ser reconocida. Además, Georgia no puede formar una coalición de alianzas para controlar a Rusia. ¿Con quién lo va a hacer? ¿Azerbaiyán y Armenia? ¿Turquía? ¿Irán? Es ridículo, es risible. Georgia no tiene la capacidad política para construir una coalición contra Rusia. Por lo tanto, va a tener muchas dificultades para lograr la neutralidad. Por un lado, si quieres hacer un caso realista político, no tienes capacidad para construir alianzas para controlar a Rusia. Por otro lado, vas a tener muchas dificultades para lograr una neutralidad oficial y permanente, porque tiene que ser reconocida. permanent neutrality because it has to be recognized. You could just declare Podrías simplemente declararlo. Podrías decir, declaramos nuestra neutralidad, y luego ver qué pasa si llega el reconocimiento. Correct. along. That's an option, absolutely. But the third alternative to that. Esa es una opción, absolutamente. Pero la tercera alternativa para Georgia en este momento es crear un espacio geopolítico único en el Cáucaso Sur. La gente pregunta, mira, Armenia está haciendo lo suyo y Azerbaiyán está haciendo lo suyo, entonces, ¿cómo puedes crear un espacio único? Bueno, si escuchas lo que han estado diciendo Aliyev y Erdogan, esa noción es bastante posible. Básicamente están diciendo que ninguna potencia externa, occidental o de otro tipo, tiene el derecho de entrar y excluir a cualquier nación del Cáucaso Sur para implementar sus propios intereses, pensas nación. To implement its own, interests at the expense of that nation. And so, given geoeconomic projects, Dado los proyectos geopolíticos y geoeconómicos, y el hecho de que China ahora ha adquirido el 49% del puerto estratégico de Georgia, que Estados Unidos perdió la oportunidad de adquirir, eso es exactamente lo que sucedió. Permítame volver a eso por un segundo. El puerto de Anaklia fue un tema muy controvertido cuando se estaba discutiendo. El gobierno georgiano anunció un plan para atraer inversores para desarrollar el puerto de Anaklia. No sé si lo recuerdan, pero Pompeo, el secretario de Estado de Trump,
solicitó que Georgia no permitiera que ninguna otra potencia adquiriera el puerto. He hablado con personas que estuvieron directamente involucradas en la recaudación de dinero y capital para ese proyecto. Dijeron que no había ningún interés estratégico para que Estados Unidos adquiriera ese puerto. Fue solo resistencia política, con la narrativa de que Estados Unidos no quería que ninguna otra potencia adquiriera un puerto estratégico en la costa del Mar Negro de Georgia. Mientras se daba este tira y afloja, Kahill usó el pragmatismo y trajo a China. Ahora China ha decidido que sin Ward. En mi opinión, esto disminuye las que Estados Unidos causa problemas porque en China está plapas. Es muy inteligente. Y también disminuirles de que Rusia cause problemas, porque Rusia estaba... Correcto. Así que todos van a estar controlándose y equilibrándose entre sí. Obtienes estabilidad, además de que tienes dinero entrando desde China al presupuesto estatal de Georgia como país de tránsito. Dado este escenario geopolítico y geoeconómico que se está desarrollando ante nuestros ojos, creo que el occidente colectivo está perdiendo terreno. No ha proporcionado nada sustancial y solo está causando problemas, aumentando la amenaza existencial de Georgia debido a estas narrativas. Aunque Occidente nos ha estado protegiendo y dándonos oportunidades para unirnos a la Unión Europea, de alguna manera se están disparando en el pie. Se están disparando en el pie. Si le preguntas a los georgianos, no pueden entender qué está aportando realmente a Washington y Bruselas este enfoque torpe hacia la región. Esta ha sido una política tonta con un resultado tonto. El único peligro que veo es que estas narrativas todavía tienen suficiente poder político para estallar en descontento social, divisiones sociales y divisiones políticas, creando caos en Georgia. En ese caso, dependiendo de cómo escale la situación, Rusia trae medidas concretas. En otras palabras, Rusia lo hará. Y así, aunque reaccionen, es Georgia sim xitgoles, dio reis small not racing youth. Intendrán. Correct. The Russians will not take any chances, especially now. No lo creo. Correcto. Los rusos no se arriesgarán, especialmente ahora. Entonces, ¿qué está pensando Washington? Es muy difícil precisar la continuación del caos político en Georgia. De nuevo, mi sensación es que incluso aquellos que no están de acuerdo con este gobierno, y estoy hablando de miembros de la sociedad, no quieren ver otra agitación política o revolución. Esos días, esa energía política, en mi opinión, se han ido. Ahora, podría estar completamente equivocado. Si lo estoy, vas a grabar esto, ¿verdad? Estamos grabando esto. Así que envíame este video cada año en Navidad como recordatorio. Pero simplemente no veo cómo se puede reactivar el ánimo de la Revolución de las Rosas. Rusia está tan vigilante, especialmente en términos de Ucrania y su propia periferia como el Cáucaso del Sur, y considerando lo que están haciendo Estados Unidos y Bruselas. Rusia simplemente no lo permitirá. Russia just won't allow that. Pero que tenga razón, porque si este análisis es correcto, entonces creo que el título de la primera charla que tuvimos hace un año se mantendrá, el que se escapó. Sí. Eso permitiría a Georgia escapar de las garras de ambas fuerzas que están chocando en este momento en Ucrania. Estas series han estado conduciendo a probar esa hipótesis. Hasta ahora, todo bien. Lasha, muchas gracias por la actualización. Esto es muy valioso. Estoy seguro de que hablaremos de nuevo a su debido tiempo. Buena suerte con tu investigación en Tbilisi y manténnos informados. Me alegues, Pascal. Fue señales. Gracias. Thanks.
Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.